Buenas noches, mis queridos y sufridos televidentes. Bienvenidos a esta modesta tribuna, a este rincón de la noche donde intentamos, con torpeza y algo de descaro, entender el mundo. Hoy no hablaremos de políticos mentirosos, aunque siempre es una tentación, ¿no es cierto? No. Hoy hablaremos de algo más poderoso, de algo que nos entra por los oídos y se nos queda en el alma, la comunicación. Pensemos en Perú, en nuestro caótico y adorable país. ¿Qué escuchaban nuestros padres? ¿Qué escuchaban nuestros abuelos mientras tomaban ese café cargado por la mañana? Seguramente era RPP, Radio Programas del Perú. Qué nombre tan solemne, ¿verdad? Casi parece un ministerio. Pero RPP no nació siendo un gigante. No, para nada. Comenzó en 1963, una época en la que yo ni siquiera era un proyecto. Fue fundada por un grupo de empresarios visionarios, entre ellos Manuel Delgado Parker. Y aquí viene lo interesante. ¿Saben cuál fue su primera gran apuesta? Las radionovelas. Sí, esas historias dramáticas, llenas de amores imposibles y villanas de risa malévola. Eran el Netflix de la época, pero sin la opción de saltarse la introducción. La gente se pegaba a la radio, sufría con los protagonistas, odiaba a los malos. Crearon una conexión emocional, un hábito. No vendían solo noticias, vendían compañía. Vendían el chisme cotidiano que nos hace sentir menos solos en este valle de lágrimas. Entonces, ¿cómo pasaron de las radionovelas lacrimógenas a ser el referente de noticias que son hoy? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Enfrentaron un reto monumental, la televisión. De pronto, la gente no solo quería escuchar, quería ver. Las imágenes en movimiento eran la nueva droga. Muchas radios se quedaron en el camino, se volvieron reliquias polvorientas. Pero RPP fue astuta. Se dieron cuenta de que no podían competir con la imagen, así que apostaron por la inmediatez. Mientras la televisión necesitaba cámaras y equipos pesados, una llamada telefónica bastaba para tener a un reportero en vivo desde el lugar de los hechos. La radio se volvió sinónimo de ahora mismo. Así se transformaron. Dejaron atrás, poco a poco, a los galanes de radionovela y abrazaron al reportero jadeante que llegaba primero a la noticia. Su lema se convirtió en una promesa, la voz del Perú, y lo cumplieron. Se metieron en cada rincón, en cada provincia olvidada, en cada desastre natural y en cada celebración popular. Se convirtieron en la banda sonora de la vida nacional. No fue un golpe de suerte, fue una adaptación darwiniana. O te adaptas o te mueres. Y RPP, esa vieja dama indiscreta, decidió que todavía tenía mucho que contar, mucho que chismosear. Y vaya que lo ha hecho. Ahora, crucemos la frontera. Vayámonos a ese país continente, a esa locura maravillosa llamada Brasil. Si en Perú tenemos a RPP, en Brasil tienen a un monstruo, a un leviatán mediático llamado Globo. Hablar de Globo es hablar de Brasil. Es imposible separarlos. Sus telenovelas no son solo programas de televisión, son fenómenos sociales que paralizan al país. Cuando se emite el último capítulo de una novela exitosa, las calles se vacían. Es como si jugara la selección en la final del mundial, pero con más besos y traiciones. Es una cosa de locos, realmente. Y todo empezó de una manera bastante modesta, como todas las grandes historias. Todo comenzó con un hombre, un magnate, un ciudadano Kane tropical, Roberto Mariño. Él heredó un periódico, O Globo, en 1925. Pero Mariño no era un hombre de papel y tinta. Él veía más allá. Vio el poder de las ondas, primero en la radio y luego, su gran obsesión, la televisión. Fundó TV Globo en 1965, casi al mismo tiempo que RPP nacía aquí. Pero su ambición era distinta. No quería solo informar, quería crear un universo, quería fabricar sueños, exportar dramas,
construir una identidad nacional a través de sus historias. Y encontró la fórmula mágica, la telenovela. Una telenovela de Globo no es cualquier cosa, es una producción cinematográfica hecha para la pantalla chica. Pero, el camino no fue un carnaval de Río. Globo enfrentó dictaduras militares, crisis económicas que hacían temblar al continente y una competencia feroz. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo se convirtieron en ese coloso? Con una estrategia implacable. Primero, crearon un modelo de producción único, el Padrão Globo de Qualidade, el estándar Globo de calidad. Todo tenía que ser perfecto, los guiones, la fotografía, las actuaciones. No escatimaban en gastos. Si la historia requería grabar en Marruecos, se iban a Marruecos. Construyeron ciudades enteras, los famosos Projac, solo para grabar sus ficciones. Era una fábrica de fantasías a escala industrial, una maquinaria perfectamente engrasada. Y luego, la innovación. Mientras otros repetían las mismas fórmulas, Globo se atrevía a tocar temas tabú. Hablaban de homosexualidad, de racismo, de política, todo envuelto en el papel celofán del melodrama. Educaban y entretenían al mismo tiempo. Y, por supuesto, exportaron su modelo. La esclava Isaura, Avenida Brasil. Sus novelas se vieron en China, en Rusia, en África. Se convirtieron en el producto de exportación no tradicional más exitoso de Brasil, junto con el fútbol y la samba. Globo no solo reflejaba la cultura brasileña, la creaba y la vendía al mundo. Un negocio redondo, ¿no les parece? Un imperio construido a base de lágrimas y risas enlatadas. Dejemos la samba y el portugués, y volemos un poco más al norte, a la tierra del café, de Gabriel García Márquez y de las mujeres hermosas, Colombia. Allí, el panorama mediático tiene un nombre que suena a mar, a Caribe, Caracol. Caracol Televisión. Su historia, como la de Colombia misma, es una de resiliencia, de saber bailar al son que le toquen, ya sea cumbia o una balacera. Porque hacer periodismo y entretenimiento en Colombia, digámoslo con todas sus letras, ha sido un acto de valentía. En un país marcado por la violencia y el narcotráfico, prender una cámara o un micrófono era, muchas veces, ponerse un blanco en la espalda. Caracol no nació como un canal de televisión. No, señor. Nació como una compañía de radio en 1948, con un nombre larguísimo. Cadena Radial Colombiana. Caracol. Mucho más pegadizo. ¿Dónde va a parar? Durante décadas, fue la voz que acompañó a los colombianos. Transmitieron vueltas ciclísticas, reinados de belleza y, por supuesto, las noticias de un país que vivía en una montaña rusa de emociones. Pero el gran salto, la gran apuesta, vino mucho después. Fue recién en 1998, cuando se convirtieron en un canal de televisión privado, compitiendo directamente con su eterno rival, RCN. La guerra por el rating en Colombia es algo serio, casi tan apasionada como un clásico de fútbol. El reto era gigantesco. ¿Cómo competir en un mercado tan polarizado? ¿Cómo crear una identidad propia? Caracol entendió algo fundamental. La gente estaba cansada de la misma violencia que veía en los noticieros. Querían verse reflejados en la pantalla, sí, pero también querían reír, soñar, escapar. Y así nació su gran éxito, la fórmula que los catapultó, la narconovela. ¡Qué palabra! Suena terrible, ¿verdad? Pero fue un movimiento genial. Contaron las historias de los grandes capos, sí, pero desde una perspectiva más humana, más ficcionada. El cartel de los sapos, Pablo Escobar, el patrón del mal, fueron fenómenos mundiales, pero no se quedaron ahí. Eso habría sido muy fácil. Se dieron cuenta de que no podían vivir solo de los narcos. Así que apostaron por el humor, por las historias locales, por el costumbrismo. Crearon comedias como Pedro el Escamoso, con ese baile inolvidable del pirulino. Y luego, llevaron el formato de los reality shows a otro nivel con El Desafío, una competencia física en parajes exóticos, que se convirtió en una cita obligada para las familias.
Caracol aprendió a contar historias universales con un acento inconfundiblemente colombiano. Supieron vender su sabor local al mundo entero, demostrando que una buena historia, ya sea de un capo o de un bailarín excéntrico, no tiene fronteras. Entonces, después de este pequeño viaje por las ondas de nuestro continente, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la fórmula secreta? ¿Existe acaso un elixir mágico para triunfar en el caótico mundo de la comunicación latinoamericana? Me temo que la respuesta, como casi todo en la vida, es un poco decepcionante y a la vez esperanzadora. No hay una sola fórmula, pero sí hay patrones. Hay lecciones que se repiten en estas historias de RPP, Globo y Caracol. Y la primera, la más obvia pero la más difícil, es entender a tu gente. Entender qué les quita el sueño, qué les hace reír, qué les indigna. Estos gigantes mediáticos no le hablaron a una masa anónima, le hablaron al oído a cada peruano, a cada brasileño, a cada colombiano. La segunda clave, y esto es fundamental, es la capacidad de adaptación. El camaleón sobrevive, el dinosaurio se extingue. RPP pasó de las radionovelas a la noticia en vivo. Globo se reinventó con cada crisis política y económica. Caracol supo pasar de la radio a la televisión y del drama narco a la comedia familiar. Ninguno se quedó quieto. Ninguno se enamoró demasiado de su propio éxito. Entendieron que en este negocio, el que se duerme en los laureles amanece con el rating por los suelos. La tecnología cambia, los gustos cambian, la sociedad cambia. Y si tú no cambias con ella, te conviertes en una pieza de museo. Y los museos, queridos amigos, no venden publicidad. El tercer ingrediente de este ajiaco mediático es la apuesta por el contenido local con vocación universal. Ninguna de estas empresas triunfó simplemente copiando formatos de Estados Unidos o Europa. No, tomaron esas ideas, sí, pero las pasaron por su propio filtro cultural. Le pusieron su propio ají, su propio dendé, su propio sabor a café. Contaron sus propias historias, con sus propios héroes y villanos. Y descubrieron algo maravilloso, que un drama familiar en Río de Janeiro puede emocionar a alguien en Moscú, y que las peripecias de un personaje en Bogotá pueden hacer reír a carcajadas a alguien en Lima. Lo local, cuando es auténtico, se vuelve universal. Y finalmente, la clave de todo, la audacia, el atrevimiento, la osadía. Ninguno de estos imperios se construyó siendo tímido. Se necesita coraje para invertir millones en una telenovela cuando la economía se cae a pedazos. Se necesita valentía para cambiar un modelo de negocio que funciona por uno nuevo e incierto. Se necesita tener esa pizca de locura, esa fe ciega en una idea que todos los demás consideran un disparate. Al final, el éxito en la comunicación, como en el amor y en la guerra, parece ser un asunto de pasión, de instinto, y de no tenerle demasiado miedo a hacer el ridículo. Buenas noches. Y que tengan dulces sueños, ojalá producidos por alguno de estos gigantes. Hasta mañana si es que hay un mañana.